¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es infidelidad no da lugar a reparación de daño moral. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Iván Nicolás Lerma, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Sofía del Carmen Aguilar Reynoso y Rodrigo Valadez Ita, estudiantes de Derecho del CIDE, Constanza Delgado, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, e Isaura Castillo y Luis Enrique Castro, estudiantes de Derecho de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. Estando dentro de un matrimonio, si alguna de las parejas comete alguna infidelidad, ¿existe o se da lugar a una reparación económica por daño moral? Es el tema del día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrentó ante un caso en donde una pareja demanda a la otra justamente pues, por haber sido infiel. Para eso solicita pues, una reparación económica pues, por el daño causado precisamente derivado de esta infidelidad. En un principio, el juzgado de distrito lo que decide pues, es efectivamente conceder esta sanción económica tanto por parte de la pareja que había sido infiel como con el que le había sido infiel. Apelan evidentemente ante un tribunal y en el tribunal únicamente se condena para el pago de la pareja que había sido infiel, derivado de que la otra no estaba acreditado, digamos que tenía conocimiento de que tenía un matrimonio. Apelan ambas partes y demás. Para no ser la historia muy larga, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al llegar a la Suprema Corte de Justicia se enfrenta justamente si es debido que se exige una reparación económica por daño moral, en términos civiles, vaya, derivado de la infidelidad. Esto suscita una serie de derechos, o más bien trae una serie de derechos, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual, etcétera, etcétera, y la misma concepción del matrimonio a análisis dentro de la sentencia. La verdad es que es un tema, me parece que muy enriquecedor, porque toca diversas instituciones sociales y también reconoce, digamos, pues una serie de libertades consagradas hoy en día como derechos humanos, como puede ser la libertad del desarrollo de la personalidad y la libertad del ejercicio sexual. El día de hoy nos acompañan pues, estudiantes de Derecho y un estudiante también de Ciencias Políticas del Ibero. Pues estamos listos para platicar de este tema. Isaura, ¿por qué nos dan los datos generales de la sentencia de la Suprema Corte? Bueno, este caso, pues habla justo de empieza con la contradicción de paternidad. Es un juicio de contradicción de paternidad en donde el actor reclama pues conocer la identidad de su hija, ¿no? Y ahí, a través de una prueba de genética, se percatan pues que el padre biológico no es el padre registral, ¿no? Y de ahí él plantea un juicio de daño moral, ¿no? Que es en un juzgado civil, en donde él lo que define es que al final él se ve perjudicado por la infidelidad de su pareja, ¿no? Y por lo tanto solicita una indemnización, ¿no? Yo creo que al final, pues todos tenemos derecho a pues hacer de nuestra vida lo que queramos, siempre y cuando no repercuta a las otras personas. Sin embargo, la infidelidad es un tema que en el matrimonio y en la ley no está penado. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que la fidelidad es un tema moral, ¿no? Y el tema moral deviene de muchas situaciones de la sociedad que te van marcando cómo debes de relacionarte, ¿no? En el ámbito del matrimonio. Sin embargo, pues algo que yo quiero comentar es que hoy en día las relaciones han evolucionado de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que más bien antes de una fidelidad como era planteado en el siglo pasado, donde sí era penada la infidelidad, perdón, ahora pues es respecto de acuerdos que se van creando en las relaciones amorosas, ¿no? Como es esto del poliamor, ¿no? Relaciones abiertas, en donde tú como pareja empiezas a acordar, sin darte cuenta, respecto a estas pláticas, qué es lo que necesitas como pareja para estar pleno y tener tu libre desarrollo de la persona, ¿no? Completamente. Me parece que pones en la mesa, digamos, uno de los puntos esenciales que fue analizar que de entrada justamente no era calificado como un hecho ilícito la infidelidad dentro, digamos, del esquema o del marco de lo que es el matrimonio a la luz del Código Civil, vaya.
Ante esto, justamente surge otro tipo de cuestiones. Justamente por tratarse un tema más moral, al no estar regulado justamente como un hecho ilícito, ¿qué papel juega el libre desarrollo de la personalidad o la libertad sexual? Sofía. Bueno, más o menos en la misma línea, es como bien importante aclarar que el daño moral requiere de un hecho ilícito para poder requerir una indemnización por daño moral. Entonces, aquí hay varios temas como escabrosos. La Suprema Corte es muy clara en el sentido de que sí, para la sociedad mexicana sigue siendo parte del matrimonio ser fiel, o sea, eso como que nunca está duda. El punto es hasta qué medida un tribunal o el Estado puede coaccionar por medidas jurisdiccionales o castigar algo que es puramente moral, porque vaya, la fidelidad sí puede ser relevante en una pareja, pero digamos no es necesaria y no es lo que define al matrimonio. Completamente. Tenemos una realidad, me parece que muy normativa en este caso, que es, insisto, el encuadre de lo que es matrimonio y por otra, una realidad también social, que cae más en el derecho, o no en el derecho, sino más bien la regulación pues, de la sociedad, ¿no? O sea, las reglas y las normas morales que existen alrededor de la sociedad. ¿Cómo se define el matrimonio legalmente hablando, Johnny? Pues legalmente hablando, o sea, hablamos más o menos, la memoria me puede ser infiel, el artículo 123 del Código Civil Federal que dice la unión entre dos personas, pero bueno, yo estoy en contra de lo que acabas de decir, porque, bueno, no es como si fuera solo entre varias personas, o sea, solo son dos de inicio y si vas a meter a más personas ya vas como que en contra de la ley. O sea, la ley no te dice, sí, si tienes un matrimonio puede ser tú y tu pareja, pero también puedes meter a alguien más y si la cosa se da, si existe el amor. O sea, aquí podríamos definir que el matrimonio legalmente sí te lo manejan como un convenio, pero también como un contrato entre dos personas. ¿Y cuáles son esos derechos y obligaciones que trae aparejado el matrimonio? Pues tal vez ya no tanto la fidelidad, pero el hecho de que te vas a ser responsable de la otra persona, no solo en el ámbito de alimentos, como lo marca el Código Civil, de pues mantenerla en varios aspectos. Y no hablo de mantener solo como el hecho de proveer el alimento o darle un techo, sino literalmente en cumplir todas aquellas sus necesidades complementarias. Y no estoy diciendo que la otra persona sea un inútil o que deje su esfera jurídica de derechos, sino que logre complementarse lo que tiene la otra persona y lo que tú tienes para ofrecer. O sea, porque ahí empieza eso. Tú empiezas una relación de pareja para decir, ok, no me haces falta, pero sí me complementas. Siento que Sofía te quiere dar un zape. Le damos la palabra. Sí. O sea, veo que literalmente le molesta. Es como de, ok, creo que estás transgiversando muchos temas, no te voy a decir nada, pero es algo real. O sea, si vas a estar con alguien es para decirle, ok, soy tu apoyo, pero tú también eres mi apoyo. Y no es como de, sí, pero conocí a alguien en Tinder el día de hoy y él puede ser nuestro apoyo incondicional. O sea, no hay una supletoriedad de la queja de, cuando tú no me puedas dar una cosa, voy a ir con otro. Ahorita pasamos, si quieres, a ese punto. A ver, Sofía, Sí, creo que hay algunos elementos ahí que son bastante discutibles, sin duda. Me queda perfectamente claro que las responsabilidades del matrimonio como que están cambiando, eso, y creo que la Suprema Corte también es muy clara en eso, pero la Corte también plantea que sí hay obligaciones derivadas del matrimonio, que es el respeto mutuo, el apoyo y la solidaridad, perdón. O sea, en este sentido sí me queda claro que las relaciones han cambiado mucho y no necesariamente me refiero a que ahora el amor ya, bueno, no el amor, el matrimonio ya implica la presencia de 14 personas más y todos juntos en una casa, sino que la relación de matrimonio se puede seguir manteniendo entre dos personas, eso sigue intacto, siguen teniendo responsabilidades la una a la otra, se siguen teniendo derechos derivados del matrimonio, claro que sí. El punto es que no necesariamente las configuraciones del amor tienen que estar, uno, reservados al matrimonio, y dos, el matrimonio no debe ser una figura tan estricta, pienso yo. Y también creo que es lo que la Corte se pronuncia más o menos en este sentido. Sí, en principio partamos, digamos, creo que algo importante es primero definir legalmente qué es el matrimonio, ¿no? O sea, para de ahí poder esbozar alguna crítica al respecto sobre la sentencia,
una realidad, digamos, sociológica existente hoy en día, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay una serie de derechos y obligaciones que implica el matrimonio y que así debe ser, porque al final del día, pues es un, efectivamente, convenio, contrato regulado por la norma y que implica una serie de obligaciones y derechos. Partiendo de eso, la infidelidad, si bien es un valor agregado al matrimonio, me parece que esa es la pregunta que de entrada parte en la discusión de la sentencia. No es una obligación de carácter normativo o legal, sino es una obligación de carácter moral. En ese momento el Estado parece escapar, digamos, de la regulación de esto y por eso quizás no procede pues una indemnización económica, ¿no, Rodrigo? Bueno, justo cuando estaba leyendo la sentencia, me acordé de este libro de Stephanie Cook, que dice, bueno, de Estefanía Vela antes, que dice que, bueno, las personas se pueden casar por muchas razones, por razones económicas, tuvieron un hijo y pues decidieron casarse. Y dice que eso al final no importa, lo que le va a importar a la institución del matrimonio es el consentimiento de las dos personas, ¿no? O sea, que no esté viciado. Y dice que este consentimiento da pauta a que las personas se obligan y da una serie como de subtemas y bueno, entre ellos dice que es la fidelidad, el cohabitar, también es como normal esta idea de que si se van a casar, tienen que cohabitar, todo lo relativo al dinero y a la administración de la casa. Entonces, seguimos incluso en esta idea de matrimonio antigua de que Dios consagra al hombre y a la mujer a la unión. O sea, si se fijan, en la misma definición todavía tenemos una perspectiva de monogamia, como también hace referencia la sentencia, e incluso dice que se deben estas obligaciones pues de fidelidad y creo que termina muy bien la sentencia al decir que, o sea, dice que el respeto es la base del matrimonio y que el respeto se rompe con la infidelidad y que por eso deberíamos, bueno, que antes estaba regulado, que deberíamos de sancionar la infidelidad, ¿no? Y termina diciendo la sentencia que en realidad lo que mantiene el matrimonio ya no es esta exclusividad sexual, sino es el amor, ¿no? Y empieza a dar que, pues, y el amor está ligado con el principio de autonomía de la voluntad, de qué es lo que las personas quieran hacer de su vida, y pues creo que es un tema interesante que toma la sentencia. Sin duda, y me parece que ahí es justamente cuando mete también el libre desarrollo de la personalidad y pues que cada quien pueda hacer pues, de su vida un papalote también en buena medida, ¿no? Al final del día. Y que una opción dentro del matrimonio, incluso respetando el libre desarrollo de la personalidad, pues puede ser la disolución del matrimonio, ¿no? Claro. Que es otro de los puntos que toca la sentencia. Constanza. Yo creo que sí es un tema muy complejo, mucho más para la sociedad mexicana, porque claramente tenemos una estructura de familia y de célula familiar súper fuerte, súper arraigada, que es bastante tradicional, ¿no? En cuanto a la sentencia, yo creo que, o sea, sí está mal el hecho de la infidelidad, pero claro que actualmente algunos estamos dispuestos a tener relaciones abiertas y está bien, o sea, yo genuinamente no creo que sea algo malo, porque otra vez nos metemos en temas como biológicos. Si el ser humano estuviera destinado a ser monógamo, pues seríamos monógamos y ya, pero no lo somos. Y entonces, o sea, yo no entiendo por qué queremos meter en todas nuestras normas esa pauta. Entonces, yo creo que está bien siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, ¿no? O sea... Exacto, al final tocas un concepto fundamental dentro de cualquier relación contractual, particularmente, que es el consentimiento, pues. O sea, sin consentimiento no hay existencia del acto jurídico. Cuando dice matrimonio, ¿qué es la primera palabra que se te viene a la mente, Iván? Unión. ¿Unión? Sí, yo creo que la unión entre dos personas, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, pues te puede llevar, es esta proyección de vida que tú tienes, de guiar tu vida junto con esta otra pareja. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un asunto sumamente interesante de cómo el proyecto de vida de una persona se ve un poco, ¿cómo decirlo? Se ve variada por diversas situaciones, como esta es la infidelidad que cometió su pareja, ¿no? Entonces, vamos a ver como las consecuencias que tiene esta infidelidad y el hecho de mantenerlo en el engaño de que la que se supone que era su hija, en realidad no es su hija. Entonces, es un tema fundamental porque efectivamente, o sea, no le quitemos la parte real, emocional, pues al caso, que es efectivamente esa. O sea, al final, pues, yo empiezo a dudar si realmente es mi hija biológica
y resulta que no, y entonces, pues definitivamente, pues esa persona se va a haber sentido terriblemente agraviada, ¿no? Sí, O sea, desde creo luego. que podemos tener un reconocimiento. Pero ese agravio se puede traducir en una compensación económica y en una demanda hacia la pareja en este caso. Ahí yo creo que es un tema muy interesante ¿O qué que tipo de sanción? ¿Debería existir una sanción al incluso lo respecto? planteó el actor. Yo creo que el actor lo plantea también en parte como la infidelidad, tanto como el mantenerlo en el engaño durante 22 años. Que era, Claro. O sea, fue después de 22 años que se dieron cuenta, o bueno, que él se dio cuenta de que en realidad no era su hija, era hija de otra persona. Sin duda. De su pareja y de ujú. otra persona. Aunque también creo que debemos de tomar en cuenta que el matrimonio duró a lo mucho 2 años. O sea, entonces, digo, son cuestiones incluso atendiendo a la litis del asunto en cuanto a la acreditación del daño moral y qué vamos a tener como, bueno, que se tuvo en la sentencia como el hecho ilícito. El hecho ilícito se tuvo en la sentencia como la infidelidad. Yo, o sea, mi punto de vista es que el hecho ilícito derivaba un poco del engaño, de mantenerlo en el engaño durante 22 años. Respecto a la paternidad, no a la Así infidelidad, es. digamos, al acto. Así es, yo creo que un poco la litis iba encaminada tal como yo vi que lo planteó el actor, creo que iba encaminada un poco más al daño que le generó el saber que quien creía que era su hija, resulta que no era su hija. Me parece un tema interesante. ¿Qué opinas ahora? Yo creo que, bueno, en la sentencia justo lo que ¿Crees que dicen es... ¿crees que habría sido distinto si la pareja hubiese sido hombre, quien hubiese sido infiel, en lugar de una mujer? Uy, ese es un tema súper interesante porque justo abarca la parte de, pues, todo este tema de si eres mujer y eres infiel, entonces está súper mal visto, Sin duda, o sea, la súper sanción penado. social es... O sea, si de por sí la infidelidad está mal vista, como mujer en nuestra sociedad está aún peor, ¿no? Porque no hemos dado ese paso donde todos somos seres humanos iguales, ¿no? Y los dos podemos cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, al final, señalar a una mujer es muchísimo más fuerte que un hombre. Y bueno, tal vez, si hubiera sido un hombre, no hubiera sucedido toda esta situación y todo este caminito hasta llegar a la corte, ¿no? claro, porque además, o sea, no es como que, o sea, tuvo una hija de otro hombre, pues, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un tema de género también interesante. Si quieren, ahorita que regresemos rápidamente del corte, lo abordamos, porque efectivamente, la sanción social, hoy en día, digamos, dentro de la sociedad mexicana es muy distinta si la infidelidad la comete un hombre o la comete una mujer, en términos de tolerancia y demás. Y esto, pues al final, pues también quienes deciden los casos, pues son seres humanos y pueden venir también con una serie de prejuicios y demás. Entonces creo que acá hay un tema interesante que viene desde la primera instancia, digamos, en donde se acredita o se da, digamos, pie a que haya una indemnización económica. No le cambien, regresamos en un momento. Esto es Derecho a Disentir. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy, si procede la indemnización económica ante una infidelidad. Hemos discutido varios puntos. Definitivamente existe una realidad normativa, pero también una realidad social y un avance social en términos de las relaciones humanas. Cosa que la realidad normativa pues, es mucho más rígida en este caso. Lo importante es si la infidelidad, dentro de los derechos y obligaciones que vienen enmarcados dentro del matrimonio como figura legal, la infidelidad puede ser considerada un hecho ilícito. Y si ante ese hecho ilícito procede un daño moral. Estamos discutiendo justamente antes de ir al corte que en este caso la persona que es infiel, en la que es condenada en las primeras dos instancias, se trata de una mujer. Una mujer que tiene una hija con otra persona, etcétera, etcétera. Y aquí hay un tema interesante porque justamente la discusión era que la sociedad castiga mucho más la infidelidad al día de hoy de una mujer que la de un hombre. Y probablemente esto también se pudiese traducir de entrada ante los ojos de un juzgador, como en los primeros casos. ¿Quién sabe si la decisión hubiese sido la misma de tratarse la persona que fue infiel de un hombre? En los mismos montos, en las mismas responsabilidades, los alcances y demás. Sofía. Sí, hablando un poco acerca del desarrollo jurídico y el desarrollo social que ha tenido, hay que ser como bien claros en recordar que hace no mucho tiempo había una figura jurídica que era el débito carnal. O sea, la mujer y el hombre en este caso estaban literalmente atados a su pareja y estaban obligados a tener relaciones sexuales con la otra. O sea, había una obligación jurídica. Entonces, estamos hablando como de figuras que avanzan muy lento y la sociedad como se las lleva de calle, pero aún así la sociedad sigue pensando en ese tipo de figuras. Entonces, creo que hablar de infidelidad en el caso de una mujer
es como bien particular porque seguimos teniendo figuras muy patriarcales y figuras que siguen manteniendo una superioridad del hombre con respecto a la mujer. Entonces, evidentemente es más penada una infidelidad de una mujer porque la mujer se ata mucho más a la pareja socialmente. Bueno, igual, aunando a eso, es como de, ¿y si vemos el género de la justicia? O sea, pongamos en cuenta cuántos jueces hay y cuántos jueces hay. Y luego cuántos magistrados hay y cuántas magistradas hay. Sí. Entonces, pues, de ahí se pudo haber ido el hecho de que al hombre se le diera la razón, no porque la tuviera. O sea, sí, le fueron infiel, pero entonces la justicia se va de su lado y deja de concentrarse solo en el acto jurídico. O sea, sí se cometió el hecho de ser infieles y que la mentira duró 22 años. Pero tomemos en cuenta que tal vez la mujer no solo fue discriminada en ese acto de infidelidad, sino que la misma justicia no fue proporcional con ella. El hecho de decir, ok, pues tú eres mujer, te toca todo el peso de la ley porque no quiero que vuelva a pasar eso. O sea, lo vemos en las primeras 2 instancias y ya cuando llega a la Suprema Corte es como de, a ver, espérate tantito, vamos a tomarlo de una forma completamente neutra y vamos a decir, ¿está bien? Sí, fue infiel, pero no necesariamente necesitas una compensación económica. Porque aunque en una primera instancia la figura del matrimonio, en términos históricos, ontológicos y filosóficos, es como de, el matrimonio se crea a partir de la necesidad de que no se pierdan los bienes que se generaron, porque el matrimonio solo era de los ricos. Luego empezó para todo el mundo y fue cuando la iglesia, las demás instituciones empezaron a decir, está bien, ahora vamos a hacer que el matrimonio sea para todos, pero vamos a hacer que sea exclusivo. ¿Para qué? Para que no sea el hecho de que si yo creo o amaso una fortuna, sea de mi propia especie. No que sea de, sí, pues yo hice mi fortuna, pero ella tuvo un hijo con otra persona. De mi y que descendencia, él sea. más bien, ¿no? Ajá, O sí, sea, de mi descendencia. Como el dicho de, hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, quién sabe qué saldrá. O sea, hay que estar muy pendientes en eso. O sea, la sociedad castiga mucho el hecho de ser mujer. Y luego que la justicia te castigue por ser mujer y decidir de tu propia libertad sexual también es un tema. Hasta que la Suprema Corte dice, ok, vamos a verlo de otra manera. Constanza, ¿por qué el Estado debe regular o por qué regula? ¿Cuál es el fin al final del día de que regule una relación afectiva entre 2 personas? No sé, o sea... O sea, creo que es una pregunta válida. Pues partamos del hecho de por qué esto debería estar regulado. Complicado, ¿no? o sea, pero yo creo que somos una sociedad tan compleja que queremos meter en una caja súper cuadrada que no va con nosotros ni con nuestra naturaleza. A mí se me hace, honestamente, ridículo querer institucionalizar y poner estándares para una relación humana, que al Pero es final que del ese día es es el una derecho. relación natural. El derecho es eso, el derecho hace cajitas y pone características de, bueno, a ver, un contrato civil, el matrimonio no es contrato civil, es acto de condición. Entonces, creo que lo importante aquí es disentir en la idea de que el padre reclama el daño moral porque no es su hijo, ¿no? O sea, esta idea de solo mis hijos yo los puedo proveer. Cuando a la mujer en temas de custodia se le designaba en automático por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, claro que hay una perspectiva de género importante que el derecho tiene que tener en cajitas y tiene que ir tomando como nuevos elementos en las figuras que ya conocemos. Creo que aquí es claro que el hombre se duele de la custodia que tuvo de una hija que no fue suya por esta idea de que al padre no le corresponde cuidar de los hijos, ¿no? Esta idea de que quien corresponde, quien es esta idea de maternidad es a las mujeres, ¿no? Pero justo creo que se me hace un tema supremamente misógino. Claro, o sea, claro, no estoy de acuerdo. Es lo que, No, a lo que no, voy sí, es, sí. esta persona se duele de esta idea todavía. Un poco también que lo decías, que no obstante sean hombres o mujeres, la justicia debe ser imparcial, ¿no? Y es imparcial tomando en cuenta desde las libertades de hombre como mujer. Tanto así que le dice que la mujer tiene todo el derecho como para poder irse con alguien más, que dicen que el matrimonio, cuando uno está en matrimonio, toma en consideración los riesgos. Y los riesgos es que acabe el amor, ¿no? Y pues ni modo, porque el principio de autonomía de la voluntad respalda a individuos. Esta idea de que, pues sí, también sí creo que no está bien que haya más jueces que juezas, porque el acceso de estos puestos de trabajo está restringido por estos techos de cristal.
Pero sí creo que la parcialidad de quien juzga debe ser con base en esta idea del individuo con derechos y libertades que el derecho encuadra en cajitas. Sí, o sea, es que también, o sea, creo que el bagaje cultural de una persona se presta mucho a que el caso puede estar como sesgado, ¿no? O sea, Y bueno, también tenemos, digamos, una serie de conceptos, me parece, completamente abstractos, subjetivos. O sea, casi todos los hechos son, pues, pero ponernos a regular normativamente bajo un esquema que, pues, la creación de normas es algo absolutamente racional al amor, o sea, pues es sumamente complejo, ¿no? Porque dices, efectivamente, la sentencia habla de que el amor se puede acabar, o sea, ¿qué significa eso? ¿Sabes? O sea, me sonó la canción de El amor se acaba. Lo toman como un presupuesto en el sentido de que tú sabes que te enrolas en una relación con una pareja y puede ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que... Y además, hay una ¿el amor se frase- acaba con el sexo? O sea, también esa es otra pregunta, ¿no? O No, sea, no vaya, necesariamente, digo, el hecho de que podemos- yo tenga una relación sexual con alguien más quiere decir que ya no haya una, no sé, insisto, son Es esta idea, ¿no? De que quien tiene relaciones es porque se ama, pero Sí. pues, Pero ya no ahí yo es creo que necesario, ¿no? depende. No, Pero es justamente el papel del Estado, tratando, insisto, de relaciones afectivas, amorosas, sexuales, que son sumamente complejas, tratando de regular, pues ahí tienes, pues vas a tener un caos básicamente interpretativo. No, ¿no? Yo o sea, creo que el papel del Estado al final no es ponerte etiquetas en la cabeza de yo soy esposa y tengo que ser fiel, yo soy madre, entonces tengo que cuidar a mis hijos. Yo creo que el Estado lo único que hace es en realidades sociales tiene que regularlo para que crean, porque en el matrimonio al final se crean derechos y obligaciones. Y ese solo es el fin de regular el matrimonio. No si el amor se acaba o no se acaba, porque puede haber matrimonios que duren 1000 años y no hay amor nunca, ¿no? Solo es una figura súper bien establecida para la creación de derechos y Y obligaciones. por eso preguntaba hace rato, ¿cuál es el objetivo de regular eso? O sea, de que existan derechos y obligaciones. ¿Cuál crees que es? O sea, ¿por qué entonces? ¿O para qué? Pues al final es para tener una seguridad jurídica. Ujú. Yo respecto de... hay una tesis justo o una jurisprudencia, no recuerdo, que habla respecto de la obligación de la pareja una vez que termina el divorcio, si la mujer o el hombre, también podría ser, se dedica solo al hogar, la otra persona tiene la obligación de darle pensión alimenticia. Ujú. ¿Por qué? Porque se quedó cuidando al hogar mientras la otra persona era quien daba el sustento económico, ¿no? Entonces eso es lo que está protegiendo el derecho, justo a esas partes, ¿no? También la pensión alimenticia con la con la procreación, ¿no? Y es justo lo que hace el derecho, no te etiqueta cómo debes de relacionarte, sino te va haciendo una Sofía. Bueno, limitante. yo creo que el derecho sí tiene como esta labor de regular las instituciones que ya están o que culturalmente se han creado por siglos, pero creo que también el derecho sirve para crear realidades sociales. O sea, a partir de una legislación un poco más progresista cambia la idea de la gente. Y es lo que pasó con el matrimonio igualitario. O sea, la gente, la perspectiva de muchísimas personas cambió una vez que se hizo legal. Entonces no creo que debemos de como desprestigiar el valor del derecho y del Estado, decir, no solo se encarga de regular lo que ya está y de crear derechos y obligaciones en figuras que ya están, sino también tiene una participación activa en crear realidades sociales. Justo eso es lo que hace el derecho y es lo que explicaba. Las realidades las va encuadrando y las va poniendo en su cajita, que son los artículos, ¿no? O los códigos. Justo eso es lo que sucede. O sea, el derecho va cambiando conforme a la realidad social. Se va adaptando. No es que llegue e invente algo. Si inventaras algo, pues entonces el derecho sería mágicamente hecho de aquí y de allá y a lo mejor no encuadraría de una manera perfecta en lo que está sucediendo y que se tiene que regular, como es el caso del matrimonio igualitario, ¿no? Me Bueno, parece que el yo objetivo creo sí es que- como dotar de ciertas seguridades jurídicas, ¿no? Ahora, una pregunta es, por ejemplo, Iván, o sea, ¿por qué optarías por casarte si puedes tener el concubinato y más o menos te da lo mismo? O sea, ¿por una cuestión social o por una cuestión meramente jurídica? Bueno, yo creo que las instituciones del Estado de cierta forma han generado ciertos beneficios, o sea, de verdad, creo que hay más beneficios de que si vas a tener una vida en pareja, te cases a que tengas una unión libre. O sea, bueno, si lo vemos por un lado, ¿no? Creo que puede tener beneficios en tanto el reconocimiento que se tiene con las demás personas, el reconocimiento ante las instituciones del Estado
y vaya, o sea, en una sociedad conyugal, digo, la relación de los bienes y el beneficio que pueden tener, la protección de tus bienes junto con los de tu pareja, puede ser algo benéfico hasta cierto punto. Pero yo Pero si creo lo que ya comparas con depende de separación cada de quien. bienes y Es decir, concubinato, pues da casi igual, ¿no? así es, pero yo creo que el Estado te brinda las posibilidades y también, de cierta forma, establece un deber ser de la sociedad, ya sea mediante la legislación o ya sea mediante las sentencias, ¿no? Es decir, establece qué son conductas deseables de la sociedad y cuáles podrían ser indeseables. Aquí en este caso, pues, atendemos a que igual es una conducta no deseable la infidelidad, pero el Estado, o sea, lo que se establece en la sentencia es que el Estado no la puede penar o no la puede, es decir, no está prohibida, ni podríamos decir que está permitida, pero no conlleva como tal una sanción per se. O sea, se vuelve una figura paralela a las de podría ser infiel. Yo no lo veo tan bien ni lo veo tan mal. De parte del Estado es como de, ok, mientras no llegue a juicio, yo no tengo ningún problema. No, pero creo que ahí, o sea, entra a regular porque justo como decía la sentencia, que antes la sociedad concebía a la familia como el núcleo de la sociedad. Entonces, como es el núcleo, entonces hay que entrar a regular y hay que entrar a decir cuándo te puedes divorciar, cuándo no te puedes divorciar, de qué manera te puedes casar, ¿no? Pero entonces, la figura que tiene, o la realidad social, la burbuja que tiene la justicia respecto de eso, o el derecho sobre esto, es como de, ok, el núcleo de la sociedad es la familia, lo dicen en todas partes. Pero, y entonces, ¿la familia cómo está conformada? Porque esta familia solo era la mamá y la hija. Y entonces podemos darnos cuenta que en México hay más realidades que familias, porque las familias núcleo puede ser abuelos hijo, abuelos mamá hijos o mamá hijos o papá hijos. Entonces ya no solo es como de la familia que se tiene predispuesta por los cánones, que es como de mamá, papá, hijos y un perro y una casa con jardín. O sea, hay que ver qué figura tiene la familia o qué visión tiene la justicia de esa familia y si está respetando esos cánones, porque si en algún momento me dices tan poético como lo menciona es que no debemos de dejar que se acabe el amor se acaba, no porque sea una figura o no, sino porque somos personas y a veces es como de se sufren decepciones o pasan otras cosas. Entonces se tiene que romper la figura que tiene formada la justicia, romper esa esfera y poderlo ampliar y decir, ok, en esta ocasión vamos a ver otras formas de familia, vamos a ver otras formas en las que se ve el amor, vamos a regular las relaciones poliamorosas. No, o sea, creo que al final de cuentas la familia y es el trabajo del Estado darle derechos, bueno, no exclusivamente del Estado, pero el Estado ha hecho una gran labor en darle derechos y obligaciones a la familia y a las uniones matrimoniales, pero hay una gran diferencia entre otorgar derechos y obligaciones a una familia y meterse en la intimidad de esa familia, y meterse en cómo está conformada esa familia, qué relaciones tienen los miembros, cómo se relacionan entre ellos. Creo que ahí es una gran diferencia. O sea, no estoy diciendo que el derecho tenga que decir como, ay, todos nos casemos entre todos y vamos a vivir en una comunidad hippie. O sea, no creo eso. Creo que la labor del Estado es dar derechos y obligaciones a los núcleos, pero no es la de meterse en las relaciones de intimidad que se tienen entre los miembros. Ahora, yo creo que el hecho de la valoración que se le da a, valga la redundancia, el derecho del libre desarrollo de la personalidad, junto con que no se puede sancionar la fidelidad justamente porque al final cada pareja decide cómo vivir, es un reconocimiento implícito de que cada quien puede hacer sus acuerdos al interior como desee. Que al final el matrimonio, si bien tiene aparejado una serie de derechos y obligaciones, cómo viven su realidad, particularmente sexual en este caso, que es uno de los temas que se toca, pues es decisión de cada pareja. Y efectivamente me parece que es un reconocimiento implícito de que no es necesariamente, pues como comentaba Sofía, o sea, el débito carnal que tienes que tener con tu pareja, la fidelidad que debe existir, etcétera, etcétera. O sea, sí estás, digamos, en una sociedad llamada matrimonio, pero puedes llegar a tener una serie de acuerdos, ¿no? Bueno, yo quería comentar algo que se me ha venido mucho a la mente. Cuando estás en una boda, ¿no? Y te leen así ¿qué es el matrimonio? Siempre ponen procreación, fidelidad, respeto, y todo eso empieza a narrar el juez, ¿no? Entonces yo estaba en una boda hace poco, donde es una familia donde está ya conformada, o sea, tienen hijos por aparte y se casaron y tienen 12 años viviendo juntos, ¿no? Entonces
cuando lo estaban leyendo, yo dije, eso no está funcionando aquí. O sea, este matrimonio es totalmente diferente a lo que tú estás narrando. Es una realidad totalmente diferente. Que sí hay derechos y obligaciones, sí, pero no es como la está concibiendo en ese momento la persona o el juez que lo está leyendo, ¿no? Y eso a mí se me hace súper importante, ¿no? Y es justo lo que estamos tratando de analizar, ¿no? Que el matrimonio, cada matrimonio tiene una realidad totalmente diferente, ¿no? No tiene el mismo fin que el Estado te está leyendo, ¿no? En el momento en el que te estás casando. Y de eso es muy interesante porque hay una tesis doctoral del Colmex, no recuerdo el nombre, pero lo que hace es las familias de donde solo la madre, jefa de familia, la madre cuida de los hijos, ¿no? Entonces le platican, y es de sociología, y hace como entrevistas a distintas madres de distintas clases sociales y le preguntan cómo fue el proceso de la ruptura con la persona, ¿no? Lo que dicen es que dentro de la misma familia sienten la presión o el miedo de que este ideal de familia de hombre, mujer, 2 hijos y un perro, ¿no? O sea, también creo que lo que hace y la sentencia y que me gusta mucho es separa esta idea del núcleo de la sociedad, es la familia, al individuo. Porque no debería de haber esta idea de familia ideal que hace que las personas sientan presión o sientan inseguridad. También fuera de la separación, lo que sufre la mujer como idea de que ya no está con un hombre, entonces cualquier hombre puede llegar y ofrecerle tener relaciones, ¿no? Creo que sí es importante quitar a la familia como núcleo y poner a un individuo, hombre, mujer, como se considere en género, y reconocerle que tiene derechos y obligaciones y libertades y pues no sentir esta presión de pues, la familia es hombre, mujer, o hombre, hombre, 2 niños y un perro, ¿no? O sea, puede ser como, o sea, el chiste es como desprender esta idea de tener que estar siempre con tu pareja, ¿no? De cohabitar. Sin duda, y entendida la familia como la versión más tradicional que nos han manejado a lo largo de muchos años, ¿no? Regresamos en un momento más, vamos a un corte. Justamente regresamos, me parece que este es un punto bien importante porque efectivamente lo que hace la sentencia es poner como núcleo, como base, digamos, al individuo y no necesariamente una construcción social llamada hombre, mujer, hijos, perro, efectivamente como familia más tradicional de lo que rige la sociedad. Esto es derecho a disentir, no le cambien. Estamos de vuelta en derecho a disentir. El tema de hoy, si procede una indemnización económica ante una infidelidad. Hemos discutido diversas cosas, desde la estructura matrimonial, partes de la sentencia en donde parece un poco difícil comprender la incidencia del Estado, cómo es el amor, digamos, cuándo termina, en dónde empieza, pues, qué es el amor en sí mismo. Y uno de los puntos que tocábamos al final era lo que ponía Rodrigo sobre la mesa, que una de las partes más interesantes de la sentencia es que saca del núcleo de la sociedad, que tradicionalmente se ha hablado, a este concepto de familia, en la versión en donde es la unión de una pareja, de un hombre, una mujer, etcétera, en donde procrean, etc., etc., y pone más bien al individuo en el centro de esta discusión y los derechos que tiene este individuo como ser humano. Rodrigo, si quieres retomamos rápidamente esto para seguir con la discusión. Claro, bueno, lo que hacía la sentencia es tomar en consideración que la mujer tiene el derecho a la libertad sexual y con esto incluye, o sea, no es un débito carnal, no está obligada a mantener la exclusividad sexual con su pareja. Esto da pauta a que la Corte establezca que no da cabida a una sanción por daño moral. Y bueno, creo que lo que me parece interesante es justo si es esta idea de que concebíamos a la sociedad como un montón de familias y con base, como son muchas familias y es el núcleo, el Estado debe regular, ¿no? Y el Estado ya últimamente ya nada más regula en materia económica de alimentación, en materia de si hay divorcio, debes de compensar a la pareja que te ayudó a poder enriquecerte en la medida en la que te ayudó. Y ya no tanto como las relaciones afectivas, este tema privado de, pues estás obligada a quererme hasta el día que nos estemos muertos. Entonces ya es más, se está limitando en la intervención familiar y está expandiendo esta idea de derechos y libertades del individuo y cómo lo conforman en este acto o condición que es el matrimonio. Me parece que existe un acuerdo con respecto a esto y que existe un acuerdo de que no debe ser calificada la infidelidad como un hecho ilícito. Desde distintos puntos de vista, empezando efectivamente por una realidad biológica, básicamente, hasta las distintas consideraciones. Ahora, en el corte platicábamos justamente con Isaura, que me parece un caso bien, o sea, como algo que incita a la reflexión.
En el caso de la sentencia se trata pues, de un padre que resulta no ser el padre y en eso encuentra el agravio y por eso pide una indemnización económica. Ahora, pensemos en un matrimonio en donde con consentimiento o sin consentimiento derivado de una infidelidad, una de las parejas contrae una enfermedad de transmisión sexual y se la contagia a la otra. En ese caso procedería o sería viable, digamos, pues una reclamación económica por, pues ahora sí que por un acto derivado de una infidelidad. Yo creo que por Constanza. lo menos gastos médicos depende. O sea, porque podríamos simplificarlo a tú tienes gripa, yo no, y platiqué contigo un ratito y me contagiaste de gripa, ¿no? Entonces, entiendo que es muy simplificado, muy burdo, pero creo que depende muchísimo también si era por consentimiento mutuo o no. Pero si no, creo que mínimo gastos médicos se me haría lo más moralmente correcto. Es que no es Claro, gripa. yo creo que incluso el Código Civil tiene como uno de los requisitos para contraer el matrimonio es precisamente el acreditar como un certificado médico de que no tengas alguna enfermedad. Algunos códigos civiles. ¿Sí? Así es, bueno, algunos códigos civiles lo contemplan, entonces... Pues Pero ya el estamos hecho hablando de una mantener- relación postmatrimonial. Pero O lo sea, no contempla estamos el hablando derecho prematrimonial. penal. O sea, hablemos de riesgo de contagio. No es como, te tengo gripe. Yo no tenía sífilis antes de conocerte y ahora sí. O sea, ese es lo que se debería de poner en la mesa. Respecto de las enfermedades por transmisión sexual. No es como de, sí, pues sí tuve una aventura y no chequé. O sea, no voy pidiendo un comprobante médico que me diga, mira, sangre libre de VIH. No, jamás en la vida. Pero al menos es como de decir, si estoy en una relación cerrada, supongo yo, que es como de, pues mi pareja no se va a ir y me va a traer cualquier cosa. O sea, y es muy común y en México se da mucho. Hay muchos casos de mujeres que es como de, oye, yo no tenía papiloma antes de conocerte, pero ahora ya lo tienes. Creo que ese es un caso. ¿Cómo establecemos que esa persona es quien transmitió la enfermedad? Y justo en qué medida debes de indemnizar si es una enfermedad más gravosa. Bueno, no conozco de enfermedades, pero si es terminal y estás en 2 meses de vida, ¿les deben indemnizar más o menos? Creo Ahora, que la es pregunta la complicado. planteo porque la relevancia de esto que me parece, vaya, es que la infidelidad no únicamente atraviesa, digamos, la parte amorosa, afectiva entre la pareja, ¿no? O sea, ahí el agravio no es simplemente de me faltaste al amor que yo te tengo o al honor, sino también puede tener consecuencias. En el caso actual, pues tiene una consecuencia muy clara que es una hija de 22 años. En este caso podría ser efectivamente pues alguna enfermedad que pues genera pues, un perjuicio pues, para la persona y menoscaba su salud, etcétera, etcétera. El punto es, la infidelidad puede tener distintas consecuencias, pues, o sea, no es simplemente la cuestión amorosa y la traición al amor, pues, ¿no? Isaura. Bueno, yo al final, el delito de peligro de contagio no me queda muy claro porque justo nunca vas a saber cómo acreditar ese contagio, ¿no? O sea, al final, yo como pareja, yo confío en que la otra persona, si lo va a hacer, por lo menos se va a proteger, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene la parte del respeto, ¿no? Y eso sí es súper importante en cualquier relación, ¿no? Y sobre todo en matrimonio, el respeto a decir, tengo una persona con la que también mantengo relaciones sexuales, por lo tanto tengo que protegerla. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, o sea, no es una gripe, ¿no? Como tú lo decías, es una enfermedad de transmisión sexual que, bueno, hay estadísticas incluso que más del 50% de las mujeres que tienen VIH es por infidelidades. Y justo por temas donde los esposos se van y no se protegen. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a proteger a las personas que están en riesgo respecto a estas situaciones? Es que ¿no? es algo que se marca. Perdón por acaparar esta parte, pero el hecho de que el riesgo de contagio te lo marca el Código Penal, que te tiene que avisar la persona. Y yo sé que tal vez cuando tú tienes una pareja y decides, ok, hoy me voy a ir a enfiestar, conoces a alguien y esa persona tal vez no sepa que tiene esa infección, pero si la tiene, te tiene que avisar. Ya decides tú si te metes o no, pero forzosamente te tienes que proteger. Y a veces hay enfermedades como el VIH, y este es un dato bastante conmovedor, que el VIH es más pequeño que los poros que están en los condones. E igual el VPH, que es el papiloma humano, y los tipos que pueden ser muy agresivos y que el hombre solo es transmisor, pero contagia a las mujeres y las mujeres se llevan los VPHs más agresivos de todos. Y eso es realidades que te quedas como de, dude, entonces ya no puedo hacerlo. Sí, pero con protección. Pero si el condón no es lo más seguro, entonces ¿qué puedo hacer? Pero ahí hay que poner
considerar un más ejemplo, bien me el parece. derecho a la salud. Sí, justo creo que nos estamos desviando Exacto, muchísimo sí, del un poco, tema. sí. Sí, no, o sea, la infidelidad, o sea, el tema es cómo proteger a las mujeres o a cualquier persona que se pueda contagiar de alguna enfermedad de transmisión sexual que se puede transmitir a través de los condones o no, en el matrimonio. Yo creo que me parece como bien difícil de posicionarme en un punto, tal vez también porque no tengo la suficiente información, pero es que creo que cuando hay un contagio ya es, o sea, sí tiene una afectación muy significativa en la vida de una persona. Y es justo lo que decía, es más bien un derecho a la salud. Igual y podríamos regular en ese aspecto, me privó de una vida libre de alguna enfermedad. Y es como a raíz de una relación en la que yo no consentía estar en estos términos, tal vez. Sí, sin duda. El punto es, me parece que puede tener ciertas derivaciones, pues, y justamente ahí es donde se entra probablemente como una ligera contradicción en primera capa, que es, tú decides por tu consentimiento entrar a una relación, o más bien a un contrato, a una sociedad matrimonial, que es perfectamente cuadrada, pero también por el otro lado tienes un libre desarrollo de tu personalidad, ¿no? O sea, ¿cómo conviven esas dos cosas dentro de pues, un esquema socialmente viable, natural, sano, pues, ¿no? Así es, yo creo que este derecho, incluso lo dice en la sentencia, el principio de libertad sexual y el derecho libre desarrollo de la personalidad, no son absolutos. Encuentran su límite en la afectación hacia las terceras personas. Y en estos casos, sobre todo de acciones en las que se solicita indemnización por daño moral, hay que tener en vista, bueno, uno de los principales puntos a ver es cuál es el hecho ilícito, qué vamos a tomar como hecho ilícito que derive en esa afectación y en consecuencia también el pago por daño moral, ¿no? El hecho ilícito en este caso de transmitir una enfermedad sexual, yo creo que ahí va a ser, ese es un tema súper importante y es, ¿qué vamos a tomar como hecho ilícito? ¿El engaño? El no decirte, oye, es que sabes que tengo una enfermedad de transmisión sexual, ten cuidado. O en qué derivamos el hecho ilícito. Yo creo que ese sería el punto en este caso que comentas, el establecer sería el hecho ilícito. En el caso que estamos, en el anterior caso, en el de la sentencia, el hecho ilícito se centró en la infidelidad, pero en este caso de la enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo estableceríamos ¿Crees el que hecho si el caso ilícito? se hubiese centrado en el engaño de que él pensó ser padre de una niña durante 22 años o de una mujer ya para ese entonces de 22 años, habría sido distinto la resolución? Yo creo que sí. ¿Por O qué? sea, es que creo que el análisis en cuanto al engaño que lo hicieron mantener esas obligaciones respecto de su hija durante de 22 años, y es que no es solo, son todas las obligaciones alimentarias y todo lo que conlleva el pagar los alimentos, ¿no? Vas, Constanza. O sea, es que no, yo creo que va mucho más allá, justo a eso quería llegar, como a la resolución, donde creo que hay un factor de violencia económica importantísimo. O sea, a ti que te dice que el señor era quien pagaba comida, escuela, doctor, absolutamente todo eso, a mí se me hace de verdad un tema de género muy controversial, porque eso no implica que, pues creo que padre no es el que engendra, ¿no? Entonces, deberíamos de poder hacer esta distinción en la que sí, o sea, fue su papá realmente durante 22 años y eso no lo exime, o sea, eso no implica que ahora nada más porque sabe que genéticamente no es su hija, a mí no se me da correcto que se deslindara de la función que él cumplió durante esos 22 Claro, años. que exija, oye, ¿sabes qué? Pues gasté 100 pesos, devuélveme los 100 pesos, ¿no? De entrada. Y dos, me parece que sí hay un prejuicio ahí definitivamente en donde estás asumiendo que el papá pagó absolutamente todo, ¿no? Y eso no sé qué tan claro. No, Sí, o sea, bueno, en la sentencia, parte de las pruebas que ofrece la mujer que fue infiel es, o sea, oye, es que él no pagaba, o sea, aquí están muestras de pagos de colegiatura, él nunca se hizo como responsable, no tenía un lazo emocional con ella, entonces, ¿hasta qué punto puede reclamar daño moral por eso si realmente la afectación que el papá alega que es, pues es que yo tenía una hija y ahora ya no, pues realmente hasta qué punto tuviste una hija si nunca te hiciste
si nunca te hiciste cargo de ella? Tal vez, o sea, igual viendo el engaño, pero ¿y si nos ponemos del lado de la hija? O sea, ella es la que sufre el peor engaño. Y ella no pidió indemnización, simplemente pidió es de dónde soy y de dónde vengo. O sea, ya queda algo indiferente el hecho de decir, oye, pero ella me engañó y me debe la vida entera. Pues no, o sea, Sin si duda, el pero en hombre el caso no de la hija ayuda, me parece que es Ajá, algo sí. completamente Sí, distinto. O sea, lo si nos sé, lo metemos ahí entiendo. es una discusión nueva absolutamente. sí, lo Nos entiendo. queda ya poco tiempo. Ujú. Sí me gustaría, es un tema realmente que yo creo que da para platicar muchísimo, porque al final, pues habla de lo más básico que son las relaciones. Y efectivamente, como decías tú, matrimonio y unión. Pues sí, la unión entre personas, las relaciones afectivas que se dan y la regulación del Estado. Realmente, pues de entrada, como que las relaciones afectivas pareciera que pues están destinadas a no ser reguladas, ¿no? O sea, como hacer algo completamente libre y muy personal de cada uno de los seres humanos. Y es precisamente, y coincido con Rodrigo, que es parte muy importante de la sentencia poner al individuo y al libre desarrollo de su personalidad como el centro realmente de la decisión de la que deriva el análisis de este caso. Si quieres, Isaura, danos una breve conclusión de cuáles son los puntos que te llamaron más la atención, con qué te quedas de esta sentencia. Wow, yo creo que es una ponderación de derechos súper importante, ¿no? Que es la de libre desarrollo y la libertad sexual, ¿no? A mí me brincó muchísimo la parte de la libertad sexual porque justo abarca otros problemas que no están muy bien establecidos en las normas actualmente, ¿no? Que es justo este tema del derecho a la salud. Y ahí, ¿qué va a ponderar más? ¿El derecho a la salud o el derecho a la libertad sexual? Y yo creo que ahí tendríamos que tener un poco de cuidado y ponerle un poco de ojo a cómo vamos a regular todas estas partes, porque al final las relaciones están cambiando y están todas estas nuevas formas de relaciones abiertas que están súper bien y están geniales, pero hasta qué punto vamos a no transgredir a la otra persona. Yo creo que eso es todo. Buenísimo. Rodrigo. Pues creo que esta sentencia es importante porque separa esta idea de pues, infidelidad, tiene una recuperación económica, ¿no? Y con eso hace que, pues, reafirma que los individuos tenemos la libertad sexual de planear, de establecer relación con quien queramos, establecer nuestro proyecto de vida y que eso vale más que esta idea del núcleo de la sociedad como familia. Creo que es importante porque la institución de matrimonio es cambiante y como ya lo habían comentado, los cambios son muy lentos. Entonces creo que este es un cambio centrado, puntual, que se puede verificar. Y me gustó también bastante la redacción. Creo que acaba bastante bien porque termina hablando del amor y que es como la base ahora del matrimonio. Me pareció bastante bien. Sí, tiene su parte romántica. Sí. Ahora sé que medio casi sabinera de que dice que lo atroz de la pasión es cuando acaba, cuando al punto final, los finales no le siguen dos puntos suspensivos, ¿no? Sofía. Sí, creo que justo más o menos en la línea de Rodrigo, creo que muestra me parece relevante porque muestra como una clara intención de la Corte de tomarse en serio el libre desarrollo de personalidad y tomárselo en serio afectando todas o sea, hasta las figuras como más arcaicas de nuestra sociedad. O sea, creo que es muy importante y es clave en el sentido de que muestra una Corte como mucho más progresista y mucho más enfocada en la protección de los derechos y en centrar como base de la sociedad al individuo y no a una figura como muy patriarcal o muy arcaica de lo que es la familia. Completamente, y me parece que pareciera menor, pero creo que lo dices y lo dices muy bien. Quizás contra una de las figuras más antiguas y poderosas e inamovibles que han existido, que pues, es el matrimonio, tan mezclado con la religión, en fin, o sea, es algo que está metido hasta la médula, honestamente, y es una sentencia que contradice justamente a una institución milenaria, básicamente, de ciertos pues, prejuicios que se asocian precisamente a esto. Dice, no, pues la infidelidad no es parte de, o sea, se vale que, pues, efectivamente, desde una perspectiva quizás del amor o de una decisión racional o como lo quieran ver, pues una persona toma una decisión y efectivamente poner el centro del individuo. Entonces sí me parece una sentencia muy relevante en ese sentido, que va en contra de una institución absolutamente milenaria, ¿no? Así Iván. es. Yo creo que esta relación de la sociedad y cómo va cambiando y el derecho, cómo va cambiando, a veces no es necesariamente a la par, a veces el derecho se queda un poquito atrás y las sociedades van cambiando a una velocidad distinta, ¿no? Es más rápido. Casi siempre, sí. Entonces,
Yo creo que la ventaja de esta sentencia, uno de los aspectos muy importantes de esta sentencia es que intenta asemejar un poco el derecho hacia la realidad y a las relaciones sociales que hoy en día se dan. Completamente. Me parece que efectivamente la regulación, hablado, o sea, visto como el acto legislativo o lo que sea, siempre va a estar atrás de la realidad social, o sea, como acto legislativo. Pero justamente la importancia de un tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia y de resoluciones jurisdiccionales es justamente eso, que la realidad alcance a las instituciones que nos regulan al día de hoy. Decidir con base en una realidad, con base en lo que realmente la sociedad está pulsando al día de hoy. Y me parece que es algo que efectivamente hace la resolución y la Suprema Corte asume muy bien esa responsabilidad como Tribunal Constitucional, insisto, de alcanzar, o sea, de jalar la realidad a una parte normativa, ¿no? Constanza. Estoy súper de acuerdo contigo. Creo que incluso aplaudo la resolución de la Corte, porque era un caso que se presta mucho a transgredir esa línea de en qué momento es machismo, en qué momento no. Entonces, yo sí creo que aquí había un caso de violencia económica bastante importante, donde el hombre es el... no estoy de acuerdo con la parte del engaño, pero sí estoy de acuerdo en que, más bien, creo que la violencia económica es algo súper fuerte y en este caso sí me parece que, a pesar de que lo hayan engañado, no tenía ningún derecho de pedir una indemnización económica. Y el tema de violencia económica, justamente lo tratamos en otros de los programas, es un tema enorme, honestamente, porque efectivamente es un tipo de violencia de género y probablemente uno de los tipos más invisibilizados, de los que menos se comenta, de los que menos se reconoce, incluso dentro de una relación, digamos, de pareja, no se dan cuenta muchas veces que están siendo víctimas de un tipo de violencia que es muy importante y que al final del día condiciona el actuar de una persona en absoluto, básicamente. Entonces yo creo que sí, sin duda es un punto también muy interesante resaltar el hecho de que detrás también de todo esto existe un factor de violencia económica que justamente lo que haces, me parece, con tu conclusión es visibilizarlo también existente en este caso. Junior. Creo que yo voy más con lo que decía Ivana, pero en respecto de el bien jurídico tutelado que es la vida, ahora cómo lo va a ver la Corte. O sea, el hecho de, ¿qué voy a ponderar más? ¿Mi libertad sexual? ¿La salud? ¿La vida? O sea, el hecho de poder englobar todo eso y decidir qué prepondera más, que la moral se ve que no, porque ya la justicia tiene que ser completamente amoral, pero tiene que dar la parte más conveniente para todos. Y me encantó cómo esta resolución sí logra decir, o sea, sí está muy padre del engaño y todo, pero de todas formas, ella tenía su propia decisión de decir eso y prefiero ponderar más esa libertad que cualquier otra cosa. Fraseado de forma distinta, pero sí, sin duda. Sí. Me parece que se pone el centro justamente libre desarrollo de la personalidad, se pone a la persona, se privilegia a la persona y a las decisiones y sobre todo a los derechos que todos tenemos como seres humanos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Derecho a Disentir. Los esperamos la próxima vez. Mi nombre es Amado Díaz Moguel. Que tengan un buen día.